Atención. Si esta historia te toca el alma, dale me gusta a este video y compártelo para que más personas conozcan la fuerza imparable del amor de una madre. ¿Estás listo para el impacto? ¿Qué pasaría si el hombre con el que construiste una vida, el padre de tu hijo, negara por completo tu existencia con 7 palabras demoledoras? Para Sofía, un viaje al banco con su esposo, Ricardo, y su hijo de 5 años, Mateo, se convirtió en una pesadilla pública. Frente a un extraño, Ricardo no solo negó su matrimonio, sino que la redujo a una mera función biológica. «No es mi esposa», dijo con escalofriante indiferencia. «Solo una madre sustituta». Esa única frase encendió una tormenta, una batalla por su identidad, su dignidad y su hijo. Esta es la historia de cómo el amor de una madre, llevado al límite, demostró que ella era mucho más que solo una madre sustituta. Es la historia de cómo esa noche, el hombre que la negó lo perdió todo. El aire en la sucursal del Banco Nacional del Guadalquivir era fresco y aséptico, con un ligero olor a limpiador de alfombras industriales y dinero antiguo. Era un lugar de transacciones discretas y de tranquila importancia, el tipo de establecimiento donde Ricardo Herrera se sentía perfectamente en casa. Para Sofía, siempre había sido como una actriz en un set para el que no había sido debidamente informada. Se alisó la falda de su sencillo pero elegante vestido azul marino, un hábito nervioso que había desarrollado a lo largo de 7 años de matrimonio con un hombre nacido en un mundo de opulencia casual. Su hijo Mateo, un bullicioso niño de 5 años, con el cabello oscuro de Ricardo y sus ojos curiosos y brillantes, comenzaba a moverse inquieto. «Mamá, ¿puedo tomar una piruleta? La señorita Carmen tiene un tarro». «Ya veremos, cariño», murmuró Sofía, apartándole un rizo rebelde de la oreja. «Terminemos con papá». Ricardo no prestaba atención. Estaba mirando su teléfono, su pulgar deslizando la pantalla con impaciencia. No había querido venir. «Es solo para abrir una cuenta de fideicomiso para la educación de Mateo, Sofía. Los asesores pueden encargarse». Pero Sofía había insistido. Creía en hacer estas cosas en familia, en crear pequeñas tradiciones compartidas de los hitos de la vida, incluso los aburridos. Sentía que era el pegamento que los mantenía unidos, un vínculo más esencial que la fortuna de la familia Herrera. Últimamente, había sentido que ese pegamento empezaba a perder fuerza. Finalmente fueron llamados a un pulcro escritorio de caoba, donde los esperaba una amable empleada de mediana edad, llamada Brenda. Su placa de identificación estaba colocada cuidadosamente junto a un monitor de computadora. «Señor y señora Herrera, soy Brenda, encantada de conocerlos», dijo con una cálida sonrisa, sus ojos arrugándose. «¿Y quién es este apuesto jovencito?» «Soy Mateo», anunció su hijo, inflando el pecho. Brenda se rió. «Bueno, Mateo, es un placer. Hoy te estamos preparando un pequeño nido». Ricardo asintió de manera superficial, todavía más absorto en su teléfono que en los seres humanos que tenía delante. La sonrisa de Sofía se sentía frágil. Se encargó de las formalidades iniciales, su voz un suave contrapunto al tecleo de Brenda. Revisaron el papeleo, una avalancha de números y jerga legal. Sofía firmó donde se indicaba. Su mano fluía con la caligrafía practicada de Sofía Herrera. Finalmente, Brenda se volvió hacia un formulario en particular. «Solo escribiré algunos detalles finales. Este es nuestro paquete de legado familiar, que vincula todas sus cuentas y ofrece ciertos beneficios. Solo necesito confirmar los titulares principales y secundarios de la cuenta. Así que, señor Herrera y señora Herrera,
Gesticuló hacia Sofía como su esposa y la madre del niño. Ricardo levantó la vista de su teléfono, con una expresión de leve fastidio, como si Brenda hubiera hecho una pregunta particularmente estúpida. Soltó un sonido corto y despectivo, que no era exactamente una risa. «Oh», dijo, su voz resonando en el silencioso banco. «Ella no es mi esposa». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, densas y venenosas. El corazón de Sofía se detuvo. Miró a Ricardo, su mente negándose a procesar la declaración. Pudo sentir cómo la sonrisa profesional de Brenda flaqueaba, un atisbo de confusión en sus ojos. Mateo, sintiendo el repentino y agudo cambio en la atmósfera emocional, miró de su padre a su madre. Brenda, siempre profesional, intentó recuperarse. «Oh, lo siento mucho. Debo haber entendido mal», Ricardo la interrumpió, agitando una mano despectiva hacia Sofía sin siquiera mirarla. El gesto era como el que usarías para señalar un mueble. «Es solo la madre sustituta. Solo la madre sustituta». 7 palabras. 7 palabras que vaporizaron 7 años de matrimonio, una década de vida compartida. La agonía de la infertilidad. El milagro de una transferencia de FIV exitosa y 9 meses llevando a su hijo bajo su propio corazón. Cada palabra era una piedra perfectamente pulida que caía en la plácida piscina de su vida, y las ondas eran devastadoras. Sofía sintió que la sangre se le escurría del rostro. Los susurros amortiguados del banco parecieron amplificarse hasta convertirse en un rugido en sus oídos. No era la señora Herrera, no era una compañera, no era la mujer que él amaba. Era un recipiente, una incubadora, una proveedora de servicios. Y él lo acababa de anunciar a una completa extraña con la misma indiferencia casual con la que podría decir: «Ella está aquí para arreglar el aire acondicionado». El rostro de Brenda era una máscara de lástima horrorizada. Miró a Sofía, luego a Ricardo, luego al papeleo, sus manos revoloteando inútilmente sobre el teclado. El espacio para la firma de la esposa parecía burlarse de Sofía desde la página. «Ya veo», balbuceó Brenda, su mirada fija en su monitor. Mateo tiró de la manga de Sofía. «Mamá, ¿qué es una madre sustituta?» Sofía no podía respirar. No podía formar una palabra. Miró a Ricardo, sus ojos suplicándole que se retractara, que se riera y dijera que era una broma extraña y terrible. Pero él ya estaba mirando su teléfono de nuevo, su rostro una máscara de fría indiferencia. Lo había dicho, y lo decía en serio. La había borrado, lenta, deliberadamente. Sofía se puso de pie. El movimiento se sentía pesado, como si estuviera caminando por el agua. Tomó la pequeña mano de Mateo en la suya. Su propia mano estaba helada. «Vamos, Mateo», dijo, su voz un susurro ronco y tembloroso. «Nos vamos». No miró a Ricardo. No podía. Si lo miraba, sabía que se haría pedazos o haría algo de lo que se arrepentiría. Se alejó del escritorio de caoba, pasando por las miradas interrogantes de otros clientes, su hijo trotando para seguirle el ritmo. «¿Pero y mi piruleta?», preguntó Mateo, su voz llena de la inocente confusión de un niño. «Te compraré una bolsa entera, mi amor», prometió Sofía, su voz quebrándose en la última palabra. Las puertas automáticas de cristal se abrieron y el aire húmedo de la ciudad la golpeó como un impacto físico. No dejó de caminar hasta llegar a su coche, un elegante Mercedes negro que de repente se sintió como una jaula. Rebuscó las llaves. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía meter la llave en la puerta. Abrochó a un Mateo parlanchín en su asiento de seguridad.
sus movimientos bruscos y robóticos. Se sentó en el asiento del conductor y simplemente se quedó allí, agarrando el volante, sus nudillos blancos. Miró su reflejo en el espejo retrovisor. Una extraña, pálida y con ojos hundidos la miraba. Unos minutos después, Ricardo se deslizó en el asiento del pasajero, oliendo a colonia cara y a una autosuficiencia ajena. ¿Qué fue todo eso?, preguntó, su tono teñido de irritación. Montaste una escena, Sofía. La presa se rompió. ¿Yo monté una escena?, susurró. Su voz temblaba con una rabia tan profunda que la asustó. Me desheredaste públicamente, Ricardo. Me descartaste como si no fuera más que un útero de alquiler. Él tuvo la audacia de burlarse. Oh, no seas tan dramática. Fue una distinción legal. Con los bienes de mi familia, todo tiene que ser preciso. Sabes que a mamá le preocupan estas cosas. Llamarte la madre sustituta es simplemente un hecho preciso desde cierta perspectiva legal. ¿Una perspectiva legal?, repitió, su voz subiendo. Soy tu esposa. Soy la madre de tu hijo. Lo llevé. Le di a luz. Tenemos un certificado de matrimonio. Tenemos una vida. ¿O me imaginé todo eso? Claro que no te lo imaginaste, dijo finalmente, mirándola, pero sus ojos estaban fríos, desprovistos de la calidez que una vez atesoró. Pero sabes que el acuerdo siempre fue poco ortodoxo. Conoces a mi madre, la familia. Ven las cosas de cierta manera. Era más sencillo aclararlo. ¿Sencillo? Fue más sencillo destrozarla en público que enfrentarse a su madre. Más sencillo reducirla a una función biológica que llamarla su esposa. El viaje a casa fue una experiencia silenciosa y sofocante. Mateo, sintiendo la tormenta, se había quedado dormido en la parte de atrás, su cabeza ladeada. Sofía condujo en piloto automático, su mente un torbellino de recuerdos. El día de su boda, la alegría llorosa de Ricardo cuando la FIV finalmente funcionó. Su mano en su vientre hinchado, el momento en que sostuvo a Mateo por primera vez en el hospital, susurrando: Gracias, gracias, mi amor. ¿Dónde estaba ese hombre? ¿Quién era este extraño, frío e insensible sentado a su lado? Llegaron a su gran casa impecablemente decorada en un barrio rico, una casa que ahora se sentía como una jaula dorada, construida con el dinero de su familia, no con su amor compartido. Ricardo se bajó del coche y entró sin mirar atrás, esperando que ella desabrochara a Mateo y lo siguiera dócilmente. Pero Sofía no se movió. Se sentó en el silencio del garaje. El único sonido, el suave tic-tac del motor al enfriarse. Miró a su hijo dormido, su rostro tan tranquilo e inocente. Se merecía una madre respetada. Se merecía un padre que honrara a su madre. Se merecía más que una vida construida sobre una base de distinciones legales y servidumbre a una matriarca cruel y calculadora. Ricardo pensó que sus palabras en el banco eran solo una aclaración, un detalle insignificante. Se equivocó. Eran una declaración de guerra. Y en ese momento, sentada en el silencio estéril de su garaje, Sofía supo algo con absoluta certeza. Esto no era una escena que ella estaba causando. Este era el final de la obra. Esa noche, después de que Ricardo se durmiera en su dormitorio principal, asumiendo que su silencio era aceptación, Sofía se movió con una furia tranquila y decidida. Empacó 3 maletas, una para ella, 2 para Mateo. Ropa, juguetes, su manta favorita, la copia gastada de Buenas noches, Luna. Tomó su laptop, sus documentos personales y los álbumes de fotos, la prueba tangible de la vida que él acababa de negar.
Drenó la mitad de los fondos de su cuenta corriente conjunta, la que tenía acceso, transfiriéndola a sus ahorros personales. A las 2 a.m., se deslizó en la habitación de Mateo. Lo despertó suavemente, susurrando: «Hola, dormilón. Vamos a una pequeña aventura. Solo tú y yo». Mateo, adormilado y obediente, dejó que lo vistiera y lo llevara abajo. Al pasar por la puerta cerrada del dormitorio principal, se detuvo. No quedaba ira, solo un vasto y frío vacío. No solo había perdido una esposa esa noche, había perdido el respeto, el amor y la vida que habían construido. Abrochó a Mateo en el coche, sus maletas metidas a su lado. Al salir de la entrada, no miró atrás. Se alejaba de la casa, del apellido Herrera, del hombre que la llamó madre sustituta. Se dirigía hacia un futuro incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía más que la señora Herrera. Se sentía como Sofía, y tenía a su hijo. Eso era todo lo que importaba. La batalla acababa de comenzar, y Ricardo no tenía idea del poder de la mujer que acababa de descartar tan descuidadamente. Las luces delanteras del coche de Sofía cortaron la penumbra antes del amanecer, iluminando la tranquila calle arbolada donde vivía Carmen. El pequeño y encantador bungalow de Carmen, con sus macetas rebosantes de flores y su puerta de colores vivos, era más que una casa. Era el santuario de Sofía. Carmen había sido su mejor amiga desde la universidad, su dama de honor, su confidente durante los brutales años de tratamientos de fertilidad, y la primera persona después de Ricardo en sostener a Mateo. Cuando Sofía la llamó desde una gasolinera a las 3 a.m., su voz un susurro ronco, Carmen no dudó. «No digas una palabra más. Tengo la llave de repuesto debajo de la rana de cerámica. La habitación de invitados está lista. Solo llega». Ahora, mientras Sofía cargaba a un Mateo dormido desde el coche, la puerta principal se abrió. Carmen, con su cabello rojo fuego desordenado y una bata gruesa atada a toda prisa, los envolvió a ambos en un fuerte abrazo. «Mételo dentro», murmuró Carmen, su voz cargada de una mezcla de sueño y preocupación. Tomó una de las maletas y juntas acomodaron a Mateo en la cama de la habitación de invitados, arropándolo sin despertarlo. En la acogedora y desordenada cocina, con tazas humeantes de té de manzanilla, la historia brotó de Sofía. Relató la escena en el banco, el tono despectivo de Ricardo, la mirada en el rostro de la empleada, su patética justificación en el coche. Con cada palabra, la expresión de Carmen se endurecía, de la simpatía a una furia fría y controlada. Dijo que, Carmen finalmente logró decir, sus nudillos blancos alrededor de su taza. Ese hijo de perra, después de todo, después de todas esas inyecciones, los procedimientos, los abortos espontáneos, que te reduzca a eso. En público. Dijo que era una distinción legal. Sofía ahogó las palabras, que le sabían a ceniza. Por su madre, siempre fue por su madre. Carmen, nunca fui lo suficientemente buena para la gran Elena Herrera, ni el pedigrí adecuado, ni de familia de dinero. Yo solo era la incubadora para el heredero Herrera. Nunca confié en esa mujer. Carmen hirvió. Mira a la gente como si fueran insectos que está decidiendo si aplastar o no. Y Ricardo, sabía que era débil, pero nunca pensé que fuera cruel. Ella lo envenenó por completo. Sofía finalmente dejó caer las lágrimas que había estado conteniendo, silenciosas y calientes por sus mejillas. Me siento tan estúpida. Me esforcé tanto por ser la esposa perfecta, para encajar en su mundo. Organizaba sus cenas de caridad.
Usaba la ropa adecuada. Fingía estar fascinada con sus partidos de polo. ¿Y para qué? Para ser humillada y borrada públicamente. No, dijo Carmen, su voz firme mientras extendía la mano por la mesa y agarraba la de Sofía. Para allá. No eres estúpida. Eres una mujer amorosa y maravillosa que intentó hacer una vida con un cobarde sin agallas. Esto no es culpa tuya, es culpa suya. Entonces, ¿cuál es el plan? La pregunta quedó en el aire. ¿Plan?, repitió Sofía débilmente. No tengo un plan. Solo sabía que no podía pasar otra noche en esa casa. No podía mirarlo. Bien, dijo Carmen, su tono cambiando a modo estratégico. Ese es el primer paso. Tú y Mateo se quedan aquí todo el tiempo que necesiten. Mi casa es tu fortaleza. Mañana haremos algunas llamadas. Primero, necesitas un abogado. No cualquier abogado. Un tiburón. Un dragón. Alguien que haga que Ricardo y su madre se arrepientan del día en que nacieron. La primera llamada de Ricardo llegó a las 7:05 a.m. El teléfono de Sofía vibró con enojo sobre la encimera de la cocina. Ella lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza. No, aconsejó Carmen. Déjalo ir al buzón de voz. No le debes una conversación. Él llamó 7 veces más en la siguiente hora. Luego llegaron los mensajes de texto. Sofía, ¿dónde estás? Esto no es gracioso. No puedes llevarte a mi hijo. Lo que sea que creas que hice, estás exagerando. Vuelve a casa y hablaremos. Mi madre está muy molesta. El último mensaje hizo que Sofía soltara una risa amarga. Por supuesto que Elena estaba molesta. Su precioso nieto había desaparecido. Alrededor de las 9 a.m., un número desconocido apareció en la pantalla. Sofía, por consejo de Carmen, lo contestó, poniéndolo en altavoz. Sofía. La voz era imperiosa y fría como el hielo. Elena Herrera. Ricardo me dice que has tenido algún tipo de episodio histérico y te has llevado a mi nieto. Este pequeño berrinche termina ahora. Trae a Mateo a casa de inmediato. No es tu nieto para que lo mandes, Elena, dijo Sofía, sorprendida por el acero en su propia voz. Y es mi hijo. Soy muy consciente de los hechos biológicos, querida. Elena se burló. Un hecho que Ricardo simplemente estaba aclarando. Entiendo. Siempre has sido un poco demasiado emocional. Ahora sé una buena chica y detén esta tontería. No querrías que las cosas se pusieran desagradables. Era una amenaza disfrazada de condescendencia. No tienes idea de lo que es desagradable, dijo Sofía y colgó el teléfono. Su mano temblaba, pero sintió una oleada de adrenalina. Las líneas de batalla estaban trazadas. Carmen ya había estado en su laptop. Tengo un nombre, anunció. Sofía Velázquez. Velázquez y Asociados. Se especializa en divorcios de alto conflicto y altos bienes. Su apodo en la comunidad legal es La Leona. Se come a hombres como Ricardo para el desayuno. Una hora más tarde, Sofía estaba sentada en una lujosa silla frente a Sofía Velázquez. La abogada era una mujer de unos 40 años, impecablemente vestida con un traje gris acero, con ojos agudos e inteligentes que parecían ver directamente al corazón del asunto. Escuchó la historia de Sofía sin interrupción, su rostro impasible. Cuando Sofía terminó, Sofía Velázquez se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre su gran escritorio de roble. El comentario del señor Herrera en el banco no fue solo un insulto, Sofía, dijo Sofía Velázquez, su voz tranquila y letal. Fue un regalo. En el derecho de familia, a menudo tratamos con matices y con lo que él dijo y ella dijo. Su esposo, en un entorno público y frente a un testigo de terceros verificable, negó efectivamente la legitimidad de su matrimonio
y su papel como madre. No solo la llamó madre sustituta, la enmarcó como una parte transaccional, no maternal. En una disputa por la custodia, eso es oro puro. Una esperanza feroz y brillante floreció en el pecho de Sofía por primera vez en 24 horas. ¿Qué significa eso para mí? ¿Para Mateo? Significa que nos movemos rápido y nos movemos agresivamente, afirmó Sofía Velázquez. Presentamos una solicitud para una audiencia de emergencia ex parte. Solicitamos la custodia legal y física exclusiva temporal, basándonos en los motivos de posible daño emocional al niño y la negación, demostrada por el señor Herrera, de su estado parental. Citaremos su declaración como prueba de que él no la ve como una coparental igual, lo que pone en riesgo el entorno estable del niño. También solicitaremos una orden de restricción temporal para mantenerlo a él y a su madre alejados de usted y Mateo hasta la audiencia. Fue un torbellino. Sofía se sintió como si fuera arrastrada por una corriente mucho más fuerte que ella misma. Pero esta vez era una corriente que la llevaba hacia la seguridad, no que la ahogaba. Firmó los papeles, sus manos firmes. A la tarde siguiente, estaban en una sala de tribunal estéril, muy lejos del banco opulento, pero infinitamente más aterradora. Sofía se sentó junto a Sofía Velázquez, con la espalda recta como una tabla. Ricardo estaba al otro lado de la sala, con un abogado elegante y de aspecto caro que rezumaba confianza corporativa. Ricardo parecía cansado y enojado. No dejaba de lanzar a Sofía miradas que oscilaban entre la súplica y la furia. No podía creer que ella hubiera hecho esto. No podía creer que su pequeña esposa dócil hubiera declarado la guerra. Sofía Velázquez presentó su caso a la jueza, una mujer de aspecto severo, con el pelo canoso y gafas sin tonterías. Expuso los hechos con calma y objetividad, su tono transmitiendo la gravedad de las palabras de Ricardo. Señoría, la declaración del señor Herrera no es mi esposa, solo una madre sustituta. Es un rechazo fundamental de la sociedad conyugal y del vínculo materno. Indica la creencia de que la señora Herrera no es una madre con los mismos derechos, sino una proveedora de servicios que ha cumplido su contrato. Esto crea un ambiente tóxico e inestable para su hijo de 5 años, Mateo. Creemos que es en el mejor interés del niño que permanezca bajo el cuidado exclusivo de su madre, el único padre, según la propia admisión del señor Herrera, que está plenamente comprometido con su papel. El abogado de Ricardo balbuceó, calificándolo de grave tergiversación y malentendido. Pintó a Sofía como histérica e impulsiva, pero Sofía Velázquez tenía una declaración jurada de Brenda, la empleada del banco. Sofía Velázquez la había localizado. La empleada, horrorizada por lo que había presenciado y conmocionada por el recuerdo del pequeño rostro confundido de Mateo, había accedido a proporcionar una declaración jurada confirmando la redacción exacta y la manera fría y despectiva en que Ricardo había pronunciado las frases. Cuando la jueza leyó la declaración jurada, su expresión se tensó. Miró a Ricardo por encima de sus gafas, su mirada aguda y desaprobatoria. «Señor Herrera», dijo la jueza, su voz peligrosamente baja, ¿se refirió usted o no a su esposa de 7 años, la mujer que dio a luz a su hijo, como solo la madre sustituta en un lugar público de negocios? Ricardo palideció. Balbuceó. Señoría, fue sacado de contexto. Es una situación familiar complicada. Me parece bastante simple, interrumpió la jueza, su voz como grava. Muestra una profunda falta de respeto, no solo por su esposa, sino por la institución del matrimonio
y el papel de una madre, lo que plantea serias preguntas sobre su juicio. El fallo fue rápido y sorprendente. Se concede la custodia física y legal exclusiva temporal a la madre, Sofía Herrera, declaró la jueza. Señor Herrera, no debe tener contacto con el niño hasta que se pueda programar una audiencia completa. Se concede una orden de restricción temporal. También le ordeno que pague manutención temporal para el niño y el cónyuge con efecto inmediato. Volveremos a examinar esto en 30 días, tiempo durante el cual le sugiero que busque un terapeuta familiar y reflexione profundamente sobre lo que significa ser esposo y padre. A Ricardo se le cayó la mandíbula. Su abogado parecía aturdido. Un jadeo fue audible desde el fondo de la sala, donde Elena Herrera se había colado. Su rostro, una máscara de incredulidad y rabia incandescente. Sofía sintió una ola de alivio tan poderosa que casi le hizo doblar las rodillas. Lo había logrado. Había protegido a su hijo. Al salir de la sala, pasó junto a Elena, cuyos ojos eran rendijas de puro odio. «Te arrepentirás de esto», siseó Elena, su voz baja y venenosa. «No tienes idea con quién estás tratando. Te aplastaremos». Sofía miró a la anciana directamente a los ojos. El miedo con el que había vivido durante 7 años finalmente se había ido, reemplazado por algo más duro, algo forjado en los fuegos de la traición. «No, Elena», dijo Sofía, su voz firme y clara. «Tú no tienes idea con quién estás tratando». Se alejó con la cabeza en alto, dejando a su suegra allí, momentáneamente sin palabras. Había ganado la primera batalla, pero Sofía sabía con escalofriante certeza que la guerra acababa de comenzar. Los Herrera no aceptarían esta derrota sin luchar. Irían a por ella con todo lo que tenían. Los 30 días que siguieron a la audiencia judicial fueron una agotadora guerra de desgaste. Los Herrera, fieles a la amenaza de Elena, desataron su considerable poder, no con una sola bala de cañón dramática, sino con 1000 cortes insidiosos. Fue un asedio diseñado para aislar, agotar y romper a Sofía. El primer frente fue el financiero. Ricardo, bajo el mando directo de su madre, despiadadamente eficiente. El día después de la audiencia, el pago de manutención temporal llegó intencionalmente tarde. Las tarjetas de crédito conjuntas fueron canceladas sin previo aviso, dejando a Sofía avergonzada en la caja de un supermercado, su carrito lleno de comida para Mateo. El golpe más significativo llegó cuando descubrió que los abogados de la familia Herrera habían presentado una moción para congelar la cuenta de ahorros conjunta principal, alegando que la retirada preventiva de Sofía era una malversación de bienes gananciales. De repente, el colchón que había asegurado para ella y Mateo estaba en un limbo legal. «Están tratando de matarte de hambre», dijo Sofía Velázquez durante una llamada telefónica urgente. «Es una táctica clásica del cónyuge rico. Quieren que estés tan desesperada que te veas obligada a arrastrarte de vuelta y aceptar cualquier término que ofrezcan. Lo combatiremos, pero los tribunales se mueven lentamente. Necesitas prepararte para unos meses difíciles». Sofía, que había dejado su prometedora carrera en diseño gráfico para ser madre a tiempo completo por insistencia de Ricardo. «Un niño Herrera no se cría con niñeras», había decretado Elena. Ahora estaba efectivamente desempleada y con recursos cada vez menores. La estrategia de los Herrera era clara: dejarla sin poder y luego pintarla como una proveedora inestable. Pasaba las noches en la mesa de la cocina de Carmen, su laptop abierta, actualizando frenéticamente su portafolio y solicitando trabajo independiente. Los correos electrónicos de rechazo se acumulaban.
La industria había avanzado en los 6 años que ella había estado fuera. Su confianza, ya frágil, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la ansiedad financiera. Hubo días en que solo comía tostadas para que Mateo pudiera tener sus nuggets de pollo y fruta fresca. El segundo frente fue el social. La matriarca de la familia Herrera, Elena, era una maestra de la palabra susurrada y del pozo envenenado. De repente, Sofía se encontró marginada del círculo de madres y conocidos de la escuela que había cultivado. Las invitaciones a fiestas infantiles se secaron. Las sonrisas educadas fueron reemplazadas por miradas esquivas y conversaciones apresuradas que se detenían abruptamente cuando ella se acercaba. Una tarde, una madre a la que había considerado una amiga, una mujer llamada Marta, se le acercó nerviosamente en el parque. «Sofía», comenzó, retorciéndose las manos. «Lo siento mucho, pero no creo que Mateo pueda venir a la fiesta de cumpleaños de David el sábado». «Oh, ¿todo bien?», preguntó Sofía, con un nudo en el estómago. Marta no pudo mirarla a los ojos. «Es que Elena Herrera es una benefactora importante del hospital donde trabaja mi esposo. Ella hizo una llamada. Dijo a la gente que estabas inestable, que eras propensa a un comportamiento dramático y errático, y que habías secuestrado a Mateo. Implicó que ibas tras el dinero de los Herrera». Las palabras fueron un golpe físico. No solo estaban tratando de quitarle a su hijo, estaban tratando de aniquilar su carácter, de reescribir la historia para que ella fuera la villana de su propia historia. «Eso no es cierto, Marta», dijo Sofía. Su voz temblaba. «¿Me conoces?» «Lo sé», susurró Marta, luciendo miserable. «Pero no puedo arriesgar la carrera de mi esposo. Lo siento mucho». Se escabulló, dejando a Sofía sola junto a los columpios, sintiéndose más aislada que nunca. A pesar de todo, Mateo fue su ancla. Era demasiado joven para entender las complejidades legales o financieras, pero era exquisitamente sensible a las corrientes emocionales. Tenía más pesadillas. Se aferraba a ella, preguntando por papá. En momentos de tranquilidad, su ceño se fruncía con una confusión que le rompía el corazón a Sofía. Ella creó una burbuja de alegría decidida para él. Hicieron picnics en el suelo de la sala, construyeron magníficos castillos de Lego y pasaron horas en la biblioteca pública. Ella derramó todo el amor y la energía que tenía para asegurar que su mundo se sintiera seguro y estable, incluso mientras el suyo se desmoronaba. Fue en estos momentos donde encontró su resolución. Cada vez que Mateo reía, cada vez que la envolvía con sus pequeños brazos alrededor de su cuello y susurraba, «Te quiero, mamá», era un recordatorio de por qué estaba luchando. Mientras tanto, los intentos de contacto de Ricardo fueron esporádicos e inquietantes. Nunca fueron suyos. Estaban claramente guionizados por su madre y sus abogados. Enviaba correos electrónicos forzados, no preguntando cómo estaba, sino exigiendo un inventario de los artículos del hogar. Una tarde, llegó un paquete por mensajería. Era un libro infantil sobre el divorcio. Dentro, una nota con la letra de Ricardo decía: «Quizás esto te ayude a explicarle a Mateo por qué has destrozado nuestra familia». La crueldad era impresionante. Él no era un participante en el conflicto. En su mente, era una víctima de la reacción exagerada de ella. Pero el asedio, destinado a debilitarla, estaba teniendo un efecto inesperado. Estaba forjando a Sofía en algo nuevo. El miedo se estaba quemando, dejando un núcleo de acero puro e inalterado. La humillación se estaba endureciendo en resolución.
Una noche, incapaz de dormir, estaba revisando una caja de documentos antiguos que había tomado de la casa, buscando algo que pudiera ayudarla en su caso. Escondido en una carpeta etiquetada FIV, encontró algo que había olvidado. Era un documento legal, un borrador de principios de su viaje de fertilidad, redactado por el abogado principal de la familia Herrera. Se le heló la sangre al leerlo. No era un formulario de consentimiento de FIV estándar, era un acuerdo de coparentalidad y subrogación. Uno muy específico, muy brutal. Estipulaba que, en caso de un embarazo exitoso en el que Sofía llevara al niño, ella sería reconocida como la portadora gestacional. Establecía los términos para la renuncia de ciertos derechos parentales a Ricardo en caso de separación, dándole poder de decisión exclusivo sobre la educación, la crianza y la herencia del niño. Incluso contenía una cláusula que, en caso de la muerte de Ricardo, la custodia principal se transferiría no a Sofía, sino a sus padres, Francisco y Elena Herrera. Recordó el día en que Ricardo se lo había presentado. Estaban en su hermosa cocina soleada. Él había sido casual al respecto. «Es solo una formalidad, querida. Los abogados de mamá solo están siendo minuciosos. Ya sabes cómo son. Solo fírmalo para que podamos avanzar». Sofía, incluso la versión más joven y maleable de sí misma, se había horrorizado. «Esto es una locura, Ricardo. Este documento me hace parecer una yegua de cría. Me quita mis derechos como madre». Tuvieron su primera pelea real ese día. Él la había acusado de no confiar en él, de ser difícil. Ella se había negado a firmar. Lo había roto delante de él, diciéndole que procederían como marido y mujer o no lo harían. Abrumado por su deseo de un hijo, él finalmente cedió y procedieron con el papeleo estándar de la clínica, que los enumeraba a ambos como padres intencionales. Había pensado que ese era el final, que había ganado. Ahora, al mirar este borrador, se dio cuenta de que no había ganado. Solo había pospuesto la batalla. Este documento era el plan de su visión del mundo. En sus mentes, ella era una madre sustituta, una que simplemente se había negado a firmar el papeleo. El comentario de Ricardo en el banco no fue un desliz. Fue la articulación de una creencia arraigada y de larga data. Inmediatamente llamó a Sofía Velázquez. «He encontrado algo», dijo, su voz tensa por la emoción. «Creo que he encontrado su libro de jugadas». La reacción de Sofía Velázquez fue eléctrica. «Sofía, esto es fenomenal. Esto no es solo un borrador. Es una prueba irrefutable. Demuestra premeditación. Demuestra que sus intentos de recalificarte como madre sustituta no son una fabricación reciente en respuesta a tu partida, sino una estrategia de larga data. Esto corrobora completamente nuestra narrativa. No lo verán venir». Un nuevo giro. Surgió una semana antes de la próxima audiencia. Sofía Velázquez recibió una llamada de un número desconocido. Era Brenda, la empleada del banco. Sonaba aterrorizada. «Me encontraron», susurró Brenda por teléfono. «Un abogado de la familia Herrera. Vino a mi casa. Fue muy intimidante. Me dijo que mi recuerdo del evento debía estar equivocado. Dijo que el señor Herrera estaba bajo mucho estrés y que yo debía haber malinterpretado una discusión legal compleja. Sugirió que sería en mi mejor interés modificar mi declaración jurada, o quizás no testificar en absoluto». «¿Te amenazó, Brenda?», preguntó Sofía Velázquez con calma. «Dijo que las personas en altos cargos tienen buena memoria y que las acusaciones pueden dañar la carrera de una persona». No fue directo, pero supe lo que quería decir.
Tengo una hipoteca. Tengo hijos en la universidad. Tengo miedo. Tienes todo el derecho a estarlo. Sofía Velázquez la calmó. Pero lo que hizo se llama manipulación de testigos, y es un delito grave. Brenda, tu testimonio es crucial. Es la única pieza de este rompecabezas que no proviene de alguien de la familia. Eres la observadora imparcial. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Sofía, que estaba en la oficina de Sofía Velázquez para una reunión de estrategia, contuvo la respiración. «Esa pobre mujer», dijo Brenda finalmente, su voz llena de una fuerza sorprendente. «Y su hijito», le preguntó a su mamá que era una madre sustituta. Ningún niño debería tener que preguntar eso. Testificaré. No voy a dejar que me intimiden para que los deje destruir a esa familia. Las piezas estaban encajando. Los Herrera, en su arrogancia, estaban sobrepasándose. Sus intentos de intimidar y controlar habían proporcionado a Sofía y Sofía Velázquez las mismas armas que necesitaban. La noche anterior a la audiencia, Sofía arropó a Mateo en su cama en la habitación de invitados de Carmen. «Mamá», preguntó adormilado, «¿vamos a ir a casa pronto?» Sofía le alisó el pelo de la frente, con el corazón encogido. «Ya estamos en casa, mi amor», dijo suavemente. «El hogar es donde quiera que estemos tú y yo juntos, y te prometo que nadie nunca me alejará de ti». Él asintió con los ojos, cerrándolos. Ella le besó la frente y se quedó en el umbral durante mucho tiempo, observándolo dormir. El asedio había sido brutal, pero ella no se había quebrado. Ya no solo se estaba defendiendo, estaba atacando. Mañana en la corte no sería la esposa tímida o la fugitiva histérica. Sería Sofía, la madre de Mateo. Y sería ella quien quemaría su reino hasta los cimientos. El aire en la sala del Tribunal 4B estaba viciado y espeso, con una potente mezcla de perfume caro, sudor nervioso y animosidad tácita. Esta era una cámara más grande e imponente que la utilizada para la audiencia de emergencia. Sus paneles de madera oscura y techos altos diseñados para transmitir la gravedad de la ley. La galería estaba salpicada de curiosos. Algunos periodistas que se habían enterado de un escándalo de la alta sociedad y varias mujeres impecablemente vestidas que eran claramente amigas de Elena Herrera, allí para presenciar lo que asumían sería el rápido y brutal desmantelamiento de una advenediza social. Sofía se sentó en la mesa del demandante junto a Sofía Velázquez, su postura un estudio de tranquila desafío. Había elegido deliberadamente usar el mismo sencillo vestido azul marino del fatídico día en el banco. Era su armadura, un testimonio silencioso del momento que lo había iniciado todo. Sus manos, que habían temblado durante semanas, ahora descansaban tranquilamente en su regazo. Ya no era una víctima de las circunstancias, era la arquitecta de este ajuste de cuentas. Al otro lado del pasillo, el contingente Herrera era un retrato de furia con derecho. Ricardo estaba encorvado entre su abogado principal, un abogado notoriamente agresivo llamado Marco Torres, y su madre. Elena Herrera, envuelta en un severo traje gris carbón, con un broche de diamantes brillando como una esquirla de hielo en su garganta, inspeccionó la sala como si fuera un club de campo mal administrado que estaba considerando cerrar. Su mirada barrió a Sofía con una frialdad despectiva que podría haber congelado el agua. Marco Torres comenzó. Su voz resonaba con una confianza artificial. Su estrategia era clara: enterrar a Sofía bajo una avalancha de insinuaciones financieras. Llamó a un contador forense al estrado,
un hombre primoroso que, con la ayuda de una docena de complejos gráficos, procedió a pintar un cuadro de Sofía como una estafadora astuta y materialista. Detalló sus retiros sistemáticos de la cuenta conjunta en las semanas previas a su partida, el valor de las joyas que Ricardo le había regalado a lo largo de los años, y unas vacaciones de lujo que habían tomado 2 años antes. Entonces, como pueden ver, señoría, concluyó Torres con un flourish, las acciones de la señora Herrera son consistentes con una persona que planea un evento financiero significativo, a saber, fugarse con bienes gananciales en preparación para un divorcio lucrativo. Cuando fue el turno de Sofía Velázquez para contrainterrogar, se acercó al testigo con una actitud engañosamente tranquila. «Señor Durán», comenzó, «usted ha detallado estos retiros sistemáticos. ¿Podría por favor mostrar la prueba C, la que muestra las transacciones del mes anterior a que mi cliente dejara su hogar?» El gráfico reapareció en la pantalla. «Gracias», dijo Sofía Velázquez. «Este retiro de 287,50 euros el día 4. ¿Dónde se realizó?» El contador examinó sus notas. «En una tienda de comestibles». «¿Y este de 89 euros el día 12? Armario infantil, una tienda de ropa para niños». Sofía Velázquez continuó con la lista, su voz uniforme y metódica. Un pago al pediatra, un cargo por la clase de gimnasia de Mateo, la compra de material escolar. «Señor Durán, ¿esto parece el patrón de gasto de una mujer que liquida bienes para una fuga secreta? ¿O parece el patrón de gasto de una madre que compra comestibles, ropa y paga las actividades de su hijo?» El contador se movió incómodo. «Bueno, cuando se ve de forma aislada, veámoslo en contexto entonces», insistió Sofía Velázquez. «El total de estos retiros sistemáticos durante un período de 6 semanas fue de poco más de 4.000 euros, ¿correcto? De una cuenta que antes de ser congelada por su cliente tenía un saldo de casi 200.000 euros. Los números son correctos», concedió. «Gracias, señor Durán. No más preguntas». Sofía Velázquez regresó a su mesa, habiendo redefinido sin esfuerzo la narrativa de los Herrera de una de codicia a una de crueldad mezquina. No solo eran ricos, sino que intentaban evitar que una madre comprara los zapatos escolares de su hijo. El siguiente testigo de Torres fue un psicólogo infantil, el doctor Alejandro Flores, quien habló en tonos suaves y terapéuticos sobre el trauma potencial de la alienación parental y la importancia de la estabilidad. Era un intento claro de pintar la huida de Sofía como un acto egoísta que había dañado a Mateo. En el contrainterrogatorio, Sofía Velázquez se inclinó hacia adelante. «Doctor, usted habla de un ambiente estable. ¿Estaría de acuerdo en que un componente central de dicho ambiente es el respeto mutuo entre los padres?» «Absolutamente», asintió el doctor Flores, sonriendo serenamente. «Es primordial». «Y estaría de acuerdo en que los niños, incluso a los 5 años, son increíblemente perceptivos a la discordia emocional y la falta de respeto entre sus padres?» «Sí, son como barómetros emocionales». Entonces, la voz de Sofía Velázquez se agudizó ligeramente. Si un niño fuera testigo de que su padre negara públicamente que su madre es su esposa y, en cambio, la etiquetara como solo una madre sustituta, un término que el niño ni siquiera entendería, ¿qué tipo de impacto podría tener eso en el sentido de estabilidad y seguridad del niño? La sonrisa profesional del doctor Flores vaciló. Eso sería muy confuso y angustiante para un niño. Socavaría la base misma de la unidad familiar en la mente del niño.
Sería, de hecho, un acto de profunda falta de respeto, ¿no diría usted? Uno que causaría un daño emocional significativo. «Objeción», gritó Torres. «La abogada está induciendo al testigo». «Sostenida. Reformule». «Señora Velázquez», instruyó la jueza, aunque observaba el intercambio con gran interés. «Ciertamente, señoría», dijo Sofía Velázquez. «Doctor Flores, ¿sería tal declaración hecha por un padre sobre una madre frente a su hijo considerada propicia para un ambiente sano, respetuoso y estable?» El médico se aclaró la garganta. «No, sería lo contrario». «Gracias, doctor. Todo lo contrario». El impulso había cambiado palpable. Ahora era el turno de Sofía Velázquez de presentar su caso. Su primera llamada fue a Brenda Pérez, la empleada del banco. Brenda caminó al estrado, con las manos fuertemente entrelazadas delante de ella. Una mujer de vida ordinaria, lanzada a un drama de alto riesgo. Sin embargo, cuando habló, su voz era clara y firme. Relató los acontecimientos de ese día, su testimonio, una recitación condenatoriamente simple de los hechos. Torres intentó desmantelarla en el contrainterrogatorio. «Señora Pérez, usted atiende a docenas de clientes al día. Usted trata con asuntos financieros complejos. ¿No es posible que simplemente haya entendido mal al señor Herrera? ¿Que sus palabras fueron sacadas de contexto?» Brenda no miró a Torres, sino directamente a la jueza. «Señoría, he trabajado en puestos de atención al cliente durante toda mi vida adulta. Sé cuando alguien habla de finanzas y sé cuando alguien está siendo deliberadamente cruel». El señor Herrera no estaba mirando un documento. Agitó la mano hacia la señora Herrera, hacia Sofía, como si fuera un objeto, y dijo esas palabras. Tenían la intención de disminuirla. No había otro contexto. Torres, frustrado, intentó una táctica diferente. «Usted tiene un prejuicio personal, ¿no?» Sintió lástima por la señora Herrera, y por eso su memoria ha sido coloreada por la emoción. Brenda respiró hondo. «Sentí lástima por ella, sí, pero no se trata de eso. Estoy aquí porque el martes pasado, un hombre de su bufete de abogados, un señor Jiménez, vino a mi casa. Se sentó en mi sala y me dijo que la familia Herrera era gente importante y que sería una pena que un malentendido afectara negativamente mi carrera. Sugirió que quizás quisiera revisar mi declaración jurada para decir que no recordaba claramente la conversación. Lo llamó encontrar un recuerdo más preciso. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Sofía Velázquez se levantó lentamente. «Señoría, creo que lo que la señora Pérez está describiendo es manipulación de testigos». El rostro de la jueza estaba furioso. Fijó su mirada en Marco Torres, que parecía haber sido golpeado. «Señor Torres», dijo, su voz peligrosamente baja, ¿es el señor Jiménez un asociado de su firma? El rostro de Torres estaba pálido. «Es un asociado junior, señoría. No estaba al tanto de sus acciones». Era una defensa débil, y todos en la sala lo sabían. La credibilidad de los Herrera no solo estaba dañada, estaba incinerada. A continuación, Sofía Velázquez llamó al dragón a su propia guarida. La demandante llama a Elena Herrera. Elena se dirigió al estrado, su compostura una máscara de granito. Pero Sofía Velázquez pudo ver la furia bullendo justo debajo de la superficie. «Señora Herrera», comenzó Sofía Velázquez, con un tono uniforme. Escuchó el testimonio del doctor Flores sobre la importancia del respeto parental. ¿Respeta a Sofía como la madre de su nieto? «Respeto su papel», respondió Elena,
la distinción deliberada y aguda. Solo su papel, no la persona. Su papel es lo relevante para mi nieto. Sofía Velázquez levantó el documento en la funda de plástico. Señoría, estoy presentando como prueba la prueba 14 del demandante. Es un borrador de acuerdo que sus abogados prepararon para que Sofía lo firmara antes de someterse a la FIB. Señora Herrera, ¿lo reconoce? Los ojos de Elena se entrecerraron. Era un documento legal prudente para proteger los intereses de mi familia. Examinemos esos intereses, dijo Sofía Velázquez, caminando hacia el estrado de los testigos. La cláusula 4b establece que, en caso de separación, Sofía renunciaría a todos los derechos de toma de decisiones primarias con respecto a la educación y la atención médica del niño a Ricardo. La cláusula 7c establece que, en caso de la muerte de su hijo Ricardo, la custodia exclusiva de Mateo se transferiría a usted y a su esposo. ¿Es eso correcto? Un niño como Mateo necesita ser criado con una cierta estructura. Queríamos asegurar su legado, resopló Elena. Así que un niño de 5 años tiene un legado, pero su propia madre no tiene derechos. La voz de Sofía Velázquez era aguda como un bisturí. No es cierto, señora Herrera, que nunca, ni por un segundo, vio a Sofía como un miembro de su familia, que la vio como una necesidad biológica, un recipiente contratado para producir un heredero Herrera, que luego tuvo la audacia de creer que tenía derecho a ser madre. La presa de la compostura de Elena finalmente se rompió. Su rostro se contorsionó en una mueca de puro e inalterado desprecio. Con derecho, esa chica no vino de nada, de una familia de barrio sin nombre, sin conexiones. Debería haber estado de rodillas de gratitud, que mi hijo le dio una vida que solo podía soñar. Mateo es un Herrera, tiene nuestra sangre. Necesitaba ser protegido de su vulgaridad, de su sentimentalismo. Las palabras viciosas resonaron en el aturdido silencio de la sala. Había confesado la acusación central, su arrogancia cegándola al daño que estaba infligiendo. Ricardo miró a su madre, su rostro una máscara de horror, como si la viera por primera vez. El último testigo fue el propio Ricardo. Caminó hacia el estrado como un hombre que se dirigía a su propia ejecución. Estaba pálido, destrozado. Sofía Velázquez no atacó. Su voz era suave, casi comprensiva. Ricardo, comenzó, dejando caer el formal señor Herrera. Volvamos atrás. Cuéntame sobre el día en que tú y Sofía descubrieron que la FIB había funcionado. Él levantó la vista, sus ojos anegados en lágrimas. Fue el día más feliz de mi vida, susurró. Nos abrazamos y lloramos. Y el día que nació Mateo, cuando lo sostuviste por primera vez y miraste a Sofía, la mujer que había pasado por todo eso para darte este hijo. ¿Qué sentiste por ella? Un sollojo escapó de la garganta de Ricardo. Todo, sentí todo. Gratitud, asombro, tanto amor. Pensé que mi corazón estallaría. Finalmente se giró y miró a Sofía, su rostro suplicante. Ella era mi mundo. ¿Qué le pasó a ese hombre, Ricardo?, preguntó Sofía Velázquez suavemente. ¿A dónde fue? El hombre que sintió todo ese amor, que vio a su esposa como su mundo, cómo se convirtió en el hombre que podía descartarla en un banco, delante de su hijo, como solo una madre sustituta. La mirada de Ricardo se desvió impotente hacia su madre. La respuesta quedó tácita en el aire. Era un hombre atrapado en una telaraña tejida con dinero, expectativas y la voluntad sofocante de su madre. Fui un cobarde, finalmente sollozó, su voz quebrándose. La dejé que la presión,
Pensé que era más fácil decir las palabras para mantener la paz. Nunca imaginé que terminaría así. Destruí todo. Destruí a mi propia familia. Se cubrió la cara con las manos. Su cuerpo temblaba con fuertes sollozos. No era una actuación. Era el colapso completo y absoluto de un hombre que finalmente se había dado cuenta del precio catastrófico de su propia debilidad. La jueza emitió su fallo después de un breve receso. Se quitó las gafas y miró desde el estrado. Su expresión era de profunda decepción y disgusto. Habló largamente sobre la santidad del vínculo padre-hijo y la definición legal y moral de una madre. Se dirigió a Elena directamente. Señora Herrera, este tribunal considera que su visión del mundo no solo es arcaica y ofensiva, sino venenosa. Usted ve a su nieto no como un niño al que amar, sino como una posesión que debe ser curada. Su influencia es tóxica y me aseguro de que termine hoy. Luego se volvió hacia Ricardo. Señor Herrera, sus lágrimas pueden ser genuinas hoy, pero llegan demasiado tarde. El carácter de un hombre no se define por sus sentimientos, sino por sus acciones, especialmente bajo presión. Usted le falló a su esposa y le falló a su hijo de la manera más fundamental. Permitió que su matrimonio fuera denigrado y su esposa humillada. En este momento no es un custodio adecuado para este niño. Las palabras finales fueron pronunciadas con la fuerza de un golpe de martillo. Por lo tanto, este tribunal concede la custodia legal y física exclusiva del niño Mateo Herrera a su madre Sofía Herrera. La orden de manutención temporal se hace permanente. Al señor Herrera se le concederán visitas supervisadas cada 2 sábados, supeditadas a la prueba de su asistencia semanal a terapia individual. No debe tener contacto sin supervisión con el niño hasta que un terapeuta pueda certificar a este tribunal que comprende la gravedad de sus acciones. El mazo cayó. El sonido fue definitivo. Final. Una ola de alivio puro e inalterado invadió a Sofía, tan poderosamente que se sintió mareada. Había terminado. Había ganado. Sofía Velázquez le apretó la mano con firmeza y triunfo. Al otro lado de la sala, Ricardo permaneció inmóvil, una cáscara vacía. Elena, sin embargo, se puso de pie. Su rostro se contorsionó con una rabia tan pura que era aterradora. Le lanzó a Sofía una mirada que prometía una vida de enemistad. Luego se giró y salió de la sala, una reina destronada, dejando atrás a su hijo destrozado. Meses después, el opresivo gris de la sala del tribunal había sido reemplazado por el cálido amarillo mantequilla con el que Sofía había pintado las paredes de su nuevo apartamento de 2 habitaciones. La vida era más pequeña, pero infinitamente más brillante. Había encontrado un trabajo en una vibrante empresa de marketing, y aunque el sueldo era menor, la satisfacción de ganarse la vida por sí misma era inmensurable. Mateo estaba prosperando. Sus pesadillas habían desaparecido, reemplazadas por la risa fácil de un niño que se siente seguro. Una tarde, después de arropar a Mateo en la cama, el teléfono de Sofía vibró. Era Ricardo. Ella dudó, luego contestó. Su voz era tranquila, despojada de su antigua cadencia de derecho. Sofía, yo he estado yendo a terapia 3 veces por semana. Hizo una pausa. Me está haciendo ver cosas. La forma en que dejé que la voz de mi madre se convirtiera en la mía. La forma en que te di por sentada. La forma en que vi tu amor como una obligación que se me debía, no como un regalo que tenía que atesorar. Tomó un respiro tembloroso. Sé que lo siento es una palabra inútil. No arregla nada,
Pero lo siento, Sofía. Siento por el hombre en el que me convertí. Siento no haber sido el hombre con el que te casaste. Hace un año, sus palabras podrían haber provocado ira, o incluso un atisbo de esperanza de reconciliación. Ahora no lo hicieron. Sofía sintió una sensación de cierre tranquilo. «Me alegro de que estés recibiendo ayuda, Ricardo», dijo su voz suave pero firme. «Hazlo por ti mismo, y hazlo para que algún día puedas ser el padre que Mateo se merece». «¿Hay alguna posibilidad para nosotros?», preguntó él, su voz pequeña. «El nosotros en el que estás pensando ya no existe, Ricardo», respondió ella sin malicia. «Ya no soy Sofía Herrera, soy Sofía Rojas, y soy feliz». Terminó la llamada, mirando alrededor de la pequeña y tranquila sala de estar, que era toda suya. No era una madre sustituta, no era una posesión, no estaba definida por la debilidad de un hombre o la arrogancia de una familia. Era una madre, una creadora, una superviviente. Había caminado a través del fuego y había emergido, no quemada, sino forjada. Y en la tranquilidad de su nueva vida, por primera vez, era verdaderamente, completamente libre. La historia de Sofía es un testimonio poderoso de que nuestro valor no se define por cómo nos ven los demás, sino por cómo luchamos por nosotros mismos. Un comentario desconsiderado y cruel fue el catalizador. Pero fue la fuerza de Sofía lo que convirtió un momento de humillación pública en una declaración de independencia. Ella nos enseña que la verdadera familia no se trata de linajes o cuentas bancarias, sino de amor, respeto y el coraje de proteger ese amor contra viento y marea. Su batalla no fue solo por la custodia, fue por su alma. Y al ganar, recuperó no solo a su hijo, sino su propia identidad. Si la historia de resiliencia de Sofía y el amor feroz de una madre te conmovieron, por favor, dale un pulgar arriba a este video para mostrar tu apoyo. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio de su propia fuerza. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real que exploran las profundidades del corazón humano. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Sofía? Déjanos tu opinión en los comentarios.